La República. Mario. Bien, gracias a Jimmy, como siempre. Y volvemos a nuestras entrevistas, y si bien la visita de los representantes del IPE, el Instituto Peruano de Economía, a nuestro programa suele darse los miércoles, hoy jueves tenemos al gerente de políticas públicas de ese instituto, Víctor Fuentes. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Mario, buenas noches. Porque, entre otras cosas, el instituto ha cumplido esta semana 30 años y, bueno, pues han estado ocupados con las celebraciones, me imagino. Es correcto. Celebramos 30 años, digamos, defendiendo estas reformas que se dieron a inicios de los 90 y, digamos, también tratando, digamos, de avanzar en esas reformas de segunda generación, esas reformas inconclusas, ¿no? Digamos, tratando, por supuesto, también de avanzar en todo el legado que nos dejó Fritz Dubois y Roberto Abusada. Y probablemente una de esas principales reformas inconclusas precisamente tiene que ver con Petroperú, ¿no? Sí. Cómo, digamos, no se privatizó en los 90s y probablemente las razones son las mismas, ¿no? Razones políticas en el peor de los sentidos de la palabra. Totalmente, ¿no? Digamos, se comenta, por ejemplo, que es una empresa estratégica, ¿no? Y eso, digamos, no es cierto, ¿no? ¿Hay empresas estratégicas? ¿Qué es estratégico? ¿No? No sé, pues, digamos, la idea que existía, sobre todo en los 70s, de, por ejemplo, decir que estas empresas eran estratégicas, era que el petróleo, en fin, era combustible y estaba en el fondo detrás de toda la actividad económica y el movimiento del país, y entonces había que tener el control de aquello. Sí, pero hoy vemos cómo, digamos, Petroperú compite en un mercado en el que no necesariamente le va bien, ¿no? Una de las principales razones vinculadas a a este argumento de que es estratégico es que, digamos, se asegure que los precios sean bajos. Sí. Y la propia Petroperú en sus informes reconoce que hay una fuerte competencia, que los competidores tienen precios más bajos, ¿no? También se dice que abastece a mercados donde no llega en los privados, por ejemplo, atiende a las Fuerzas Armadas. No es que le regale el petróleo a las Fuerzas Armadas, se lo vende a precio de mercado, sí, ¿no? También se habla de un posible desabastecimiento de los combustibles y de no haber Petroperú. Y eso, digamos, también es falso, ¿no? Digamos, Petroperú solo tiene hoy 25% del mercado, antes tenía más del 50%. Y, digamos, y ahí donde se retire esa porción del mercado será copada rápidamente. Lo que dicen es que no es negocio en algunos sitios, pero sería más barato el subsidio a esos lugares específicos que tener Petroperú y tener la refinería y todo lo demás. Totalmente de acuerdo, sí, ¿no? Entonces, y digamos, económicamente no resiste análisis. No resiste ningún análisis serio, ¿no? Y hemos visto cómo hace algunas semanas nosotros estimábamos que Petroperú nos venía costando más o menos 20.000 millones de soles, y con último decreto hemos pasado de 20.200 millones de soles a 24.600 millones de soles, ¿no? Esos 4.400 millones extra de 2 semanas. Este decreto de urgencia, ha hecho lo que dijeron que no harían. Sí. Y no son 720 millones como han querido, digamos, son 4.400 millones. Porque con las capitalizaciones y las extensiones el crédito y las inyecciones de capital, sí. Todo, ¿son cuánto, perdón? 4.400 millones adicionales. Adicional de dólares. Sí. Wow, qué barbaridad. Ahora, escuché a Diego Macera, que es el gerente general, es un amigo también, en una entrevista, y decía: si hubiese hecho cuando el directorio lo pidió, esto haría pensar que el decreto de urgencia está bien, solo que ha sido extemporáneo. ¿Es así? ¿O el decreto de urgencia tiene también o deja de tener elementos que estaban en lo que exigía el directorio anterior? Creo que se desdibuja un poquito, ¿no? Digamos, no solamente importa, claramente importa el momento, porque no, por supuesto que importa el momento, lógico, porque además la deuda ha ido incrementándose mientras tanto. Sí, es como 25% sí, más, ¿no? Sí. En 2 semanas, pero además también importa mucho la institucionalidad del directorio. Tener un directorio que entra y que sale no ayuda mucho, ¿no? Entonces, claro, digamos, el decreto sí, definitivamente es un punto no menor, pero ¿positivo también o negativo?
Positivo. Positivo, el decreto Sí. me parece positivo. Es positivo en la medida en que, digamos, el costo de no atender Petroperú es mucho más grande. Ujú. El problema de ese costo positivo es que no viene con reformas. No viene con condiciones. Hay Exactamente. una referencia muy graciosa a reducir 10% de gasto y a rematar aquello que no sea útil, pero es una especie de saludo a la bandera eso, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, va en la dirección que planteó el directorio, pero no cumple con las condiciones que demandó el directorio, ¿no? Y igualmente inquietante es la nómina que se está ventilando y que de hecho son personas que han participado en reuniones con la presidenta o miembros del Ejecutivo que tienen una posición que va en un sentido absolutamente contrario a aquel que estamos mencionando ahora, ¿no? Sí, digamos, no solamente es claro, sino bastante explícito, ¿no? Ujú. Aparte de los problemas que puedan tener por denuncias y todo lo demás, ya ese es un problema moral importantísimo también, pero no es lo que estamos abordando en este momento. Sí, Sí, es como, digamos, seguir tratando de esconder los problemas debajo de la alfombra, ¿no? sí. En lugar de, como planteaba el directorio, ¿no?, tomar una decisión radical, pero que resuelva un problema que nos viene costando a todos. De manera que la identidad de quienes integren el próximo directorio será un dato fundamental. Sí, Pero en general lo que esta circunstancia hace temer es que dentro de 6 u 8 meses Petroperú vuelva a extender la mano para que los contribuyentes sigamos financiándolo. sí, el riesgo cabe en la medida en que no se tome una acción radical que, digamos, corte el problema y no simplemente, digamos, no podemos seguir poniéndole curitas a una herida que necesita una cirugía. Ujú. Entonces, el riesgo está ahí, ¿no? Digamos, es como, literalmente estamos tirando dinero a un pozo sin fondo. El costo de oportunidad es Es terrible, enorme. porque la pregunta es, ¿qué otras cosas podrían hacerse con ese dinero que se estamos echando a la pira? Solo con este incremento de los 4.400 millones, Ajá, se han hecho el cálculo. por ejemplo, estamos hablando de 320 colegios de alto rendimiento. Ujú. 320 colegios de alto rendimiento. Sí. Digamos, podríamos tirar cifras para salud, para carreteras, lo que podríamos Sí. avanzar en la masificación del gas. Y eso es esta última. Pero Sí. si pensamos, por ejemplo, en todo lo que ha costado la refinería... Lo multiplicamos por 5. Por 5, claro. Y eso es lo que, digamos, los ciudadanos, los contribuyentes tienen que pensar que está sucediendo con su dinero, que su dinero, el que pagan con impuestos directos o indirectos, porque cuando se compra unos zapatos o alimentos o lo que fuera, está pagando IGB, eso de ahí es plata que recibe el Estado y esa es la plata que destina a este barril sin fondo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es difícil pensar en ese contrafactual, en ese escenario alternativo, si hubiéramos privatizado Petroperú a inicios de los 90, ¿no? Mm. Pero para tener una idea, son más o menos 20.000 millones los que nos hubiéramos ahorrado y todo lo que habríamos podido desplegar solamente en inversiones, pero digamos, podríamos... Pagaría impuestos la empresa que hubiese comprado Petroperú. por Así es, supuesto, generaría claro. empleo que es eficiente, Sí. ¿no? Ujú. Y probablemente, digamos, tendríamos un mercado mucho más competitivo. Mm. Han hecho cálculos análogos a propósito de Sedapal, que fue lo otro que no se privatizó, la otra importante empresa pública que no se privatizó. No tenemos un costo económico, pero definitivamente sí hemos visto, por ejemplo, en el reflejo que tiene Santiago, ¿no? Sedapal no avanza hace 10 años en términos de mayor cobertura y mejorar la calidad. Estamos estancados alrededor del 90% de cobertura, ¿no? En general porque no tenemos planeamiento urbano, pero Sí. Sedapal no tiene esa capacidad. Mientras que en Chile tienes 99%, 100% de cobertura, 99% de calidad, en términos de la medición de la calidad del agua, el tratamiento del agua. Acá, digamos, venimos avanzando, pero todavía estamos lejos. Y Chile lo logró hace varios años, ¿no? Entonces, hay un costo de oportunidad bien grande para la población, pero también para la economía, ¿no? En la medida en que tengamos agua y desagüe para todos, ¿no? Eso le brinda mejores oportunidades de desarrollo para niños Sí, claro. de antes, pero también a los de hoy. El expresidente Kuczynski hizo campaña con eso en las elecciones del 2016 y durante el año y pico que estuvo no avanzó gran cosa en ese sentido, en la provisión de agua y desagüe para todos, ¿no? Y estamos hablando de Lima, pero si nos salimos un poquito, tenemos EPS
quebradas. En Piura, más o menos 3 meses se la pasaron en la zona del Alto sin servicio. Sí. Bien, finalmente, ustedes, como tantas otras instituciones, recalcularon el crecimiento económico del país este año al alza. Había un momento de optimismo. ¿Ese optimismo se ha moderado? Hemos mantenido en este caso nuestras proyecciones. Creemos que el Perú va a tener un crecimiento económico de 3%. Pero va a llegar al 3%. Sí. Creemos que va a llegar al 3%, ¿no? Pero han cambiado un poco los drivers, los motores del crecimiento de ese 3%. ¿No? Antes pensábamos que la recuperación de la inversión privada iba a ser más rápida, que se iba a desplegar ya durante el segundo y tercer trimestre. Sí. Hoy esperamos que eso se dé un poco más pegado hacia finales del tercer trimestre y el cuarto trimestre. El principal factor de crecimiento va a volver a ser el consumo, en parte favorecido por los retiros extraordinarios de AFP y CTS, claro. Pero eso no es sostenible, ¿no? No podemos seguir creciendo a punta de consumo, ¿no? Y el otro gran factor que viene avanzando a buen ritmo es gasto público, inversión pública y gasto público. Puede sonar una buena noticia, pero al mismo tiempo eso genera presiones fiscales sobre el déficit fiscal, claro. Y nosotros estimamos que vamos a volver a incumplirlo, no solamente este año por segunda vez consecutiva, sino que también y que ya, digamos, la cifra que se ha impuesto ya la habían subido. El gobierno ya era una temeridad. Es como, digamos, estar a punto de dar un examen y digamos, ya no pasas con 11, ¿no? Ahora pasas con 0,9. Con 8. Sí. Así es. Entonces, y sin embargo se van a sacar 0,7. Es más o menos sí. Cálculo, sí. Y los cálculos para los años siguientes también imagino que se han morigerado. La consolidación fiscal, ¿no? Digamos, sí. A ver, así como con los hogares tienen ingresos y gastos, y en la medida que uno toma más gastos que ingresos, eso no es sostenible. Tiene que reducirse el déficit, ¿no? Esa consolidación fiscal sí tiene algunos riesgos, debido principalmente a que los gastos están aumentando a partir de varias medidas, principalmente desde el Congreso, sí, a incrementar salarios. Y los salarios es un gasto duro. Una vez que sube, no baja, ¿no? Así es. Mientras que los ingresos todavía no se recuperan, ¿no? Y eso, digamos, si bien tenemos buenas perspectivas para el precio del cobre, y eso nos va, digamos, una buena noticia, ¿no? En la medida en que la economía no se recupere, esa gran otra parte de los ingresos fiscales todavía va a estar un poco lento, ¿no? Entonces, mantenemos nuestras perspectivas, pero hay un cambio importante. Y ese cambio importante es un riesgo, porque necesitamos crecer a punta de inversión privada, no de consumo, porque es el factor que genera empleo, dinamiza los salarios y reduce pobreza. Muy bien, muchas gracias al gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía, Víctor Fuentes, por visitarnos como siempre, y felicitaciones por los 30 años. Muchas gracias, María. Buenas noches a nuestro invitado. Nosotros regresamos, por cierto, después de una pausa.